Y ya estamos en contacto con el licenciado y doctor en psicología, quien además trabaja con personas con tipo de adicciones. Estamos hablando con el doctor Paul Ruiz. Bienvenido, Paul, un gusto de recibirte en Modo País. ¿Nos escuchás? Nosotros te vemos. Perfecto, ahora sí. Ahora te... Estaba inhabilitado el micrófono a ustedes. Buenos días. Perfecto, bienvenido, Paul, un gusto. Primero que nada, ¿qué opinión tenés vos, desde la academia, obviamente, de este ascenso, ¿verdad?, en los efectos de la marihuana legal, la que se vende en las farmacias? Esta discusión tiene dos aspectos que son los dos muy importantes, pero que los dos van por caminos diferentes. Hay una discusión que es biomédica, digamos, que tiene que ver con los efectos que tiene el THC, las concentraciones de THC, la Ujú. relación THC-CBD, que son dos moléculas que se han ido popularizando y que hemos incluido en nuestro discurso, en nuestras discusiones. Sí. Y usualmente cuando aumentan los niveles de THC, las consecuencias médicas, psicológicas, psiquiátricas, son un poco más complejas y no son tan deseables. Ujú. Particularmente los consumos menos deseables es el consumo frecuente de plantas con altos niveles de THC y claramente consumo en adolescentes, que es algo que deberíamos hacer todo lo posible porque no sucediera. De hecho, Ese estás en contra, es un debate. entonces. No, eso no es estar en contra, es un debate que tenemos que tener presente y a ver cómo lo solucionamos entre todos. Porque el segundo debate es el Mm. debate político, ¿tá? Que Ajá. ahí es donde vos decís, bueno, ok, los niveles de THC tienen determinadas consecuencias, pero ¿qué hacemos con el mercado negro? ¿Qué hacemos con el mercado regulado? Si el mercado regulado debería adaptarse un poco más a la demanda de los consumidores. Si el mercado regulado te dice que te ofrece una planta clásica de 9% de THC y las personas dicen, entonces, ¿sabes qué? No compro en las farmacias, me voy a comprar una Boca, me voy a comprar a otro lugar que me venden cosas más potentes. Mm. En ese sentido, no, capaz que no es tan crítico que se suban los niveles de THC y se baje lo de CBD para tener un mejor efecto psicoactivo, ¿se entiende? Ujú. Eso es un aspecto, digamos, de político súper importante para debatir, porque justamente el mercado regulado está demostrando desde hace mucho tiempo cosas muy interesantes hacia la positiva, que no hay por qué, digamos, atentar o atacar contra eso. Claro. Son dos discusiones bien diferentes. Ujú. Ahora bien, cuando hablamos de las características negativas del THC, ¿estamos hablando de la sustancia psicoactiva o del hecho de fumar, el papel, el humo, el alquitrán? No, acá estamos hablando específicamente del THC. Correcto. ¿Tá? El THC está asociado con un montón de consecuencias que van de respiratorios, o sea, el hecho de la combustión genera impacto como pasa con la nicotina, el THC tiene un efecto directo en el sistema nervioso, en el sistema endocannabinoide, o sea, va como por otro lugar la discusión. Uno de los puntos que siempre se pone arriba de la mesa es el tema de cómo predispone o cómo activa los niveles de THC la aparición de determinada sintomatología vinculada con la salud mental, como puede ser niveles de ansiedad, ataques de pánico. Hay una bibliografía, hay un debate muy grande con el tema de la psicosis, de cómo se relaciona la marihuana con la psicosis. Entonces, bueno, esa discusión es importante y tenemos que tenerla siempre arriba de la mesa, ¿no? Ujú. A Sobre ver, todo lo que tengo que tener presente, además, son los tipos de consumo que nosotros no desearíamos. ¿Tá? Porque claro. una cosa es que yo consiga marihuana recreativa y otra cosa muy diferente es eh, que consuma todos los días una marihuana de altísima potencia. Son dos cosas bien diferentes. Ujú. Ahora bien, la marihuana, digo, cuando uno escucha hablar de la marihuana no recreativa, sino de la medicinal, parece que fuera la panacea, que cuida, que cura o protege casi absolutamente todos los males. ¿Qué tanto es así? Bueno, en los últimos años, no tantos años, ¿no? Porque si bien la marihuana como planta data de hace muchísimo tiempo, los principios activos se han ido describiendo no hace tanto tiempo, y se han ido haciendo muchísimas experiencias respecto de las propiedades que tiene tanto THC como CBD y las combinaciones entre ambas. Los principales efectos, o los más interesantes que se han ido encontrando, está más que nada al lado del CBD, por lo cual no necesitaríamos estrictamente el efecto psicoactivo para tener determinadas propiedades, ¿no? Que también es un punto Ujú. importante. Es como la discusión de la copa de vino y el corazón. En realidad no precisás la copa de vino, precisás algunas moléculas puntuales que están en la copa de vino. Claro.
Ujú. El hecho de que haya estado prohibido durante muchísimo tiempo, ¿no? Mm. Y ahora, bueno, ya desde el año 2013 se está abriendo el mercado. ¿Puede permitir las otras formas de consumo de la marihuana mucho más sanas, como por ejemplo vaporizarla o utilizarla de otras maneras en las cuales no se pueda comparar ni siquiera con un cigarrillo común? Bueno, ese punto es muy importante, porque ahí traes la discusión de marihuana versus otras drogas, que es un punto que como sociedad y como cultura también tenemos que tenerlo presente, ¿no? Porque muchas veces se ha tendido en los últimos años a demonizar bastante la marihuana desde muchos sentidos, y en realidad la bibliografía lo que demuestra es que el alcohol en muchos aspectos genera mucho más daños en diferentes lugares del cuerpo, por ejemplo, en su consumo. Y sin embargo, uno no ve tanta gente espantada por el consumo de alcohol como ve gente asustada por el consumo de marihuana. Y con el cigarro pasa muchas veces lo mismo también. La nicotina tiene otro tipo de efectos y también está asociado a muchas patologías que se ven con el consumo de marihuana. Entonces también está interesante esto de no demonizar el consumo de marihuana, porque si cuidamos determinados tipos de consumo y lo comparo con otras drogas que sí son legales, en realidad si pienso en los daños no son tan complicados. Ujú. Ahora bien, el hecho de venderlos a turistas y esto también te merecen las mismas opiniones. Yo en realidad no termino de encontrarle alguna cuestión negativa a toda esta historia, sobre Ajá. todo porque si vos estudiás las historias de los mercados regulados y los mercados prohibitivos, en realidad el mercado regulado se tiende a hacer ese lugar y es lo que da los mejores resultados respecto a que la gente consuma cuestiones de calidad y a reducción de daños. Y toda esta cuestión también debería incluir otras discusiones como el tema de consumo de marihuana en las cárceles o la venta de marihuana a turistas. Esos puntos no son los más importantes para la academia, digamos. La academia tiene un par de discusiones que sí son más importantes, que tienen que ver con que, por ejemplo, el sistema de registro de consumidores no debería existir, que además para formar parte de ese sistema de registro hay que tener más de 18 años, lo cual podríamos discutirlo mucho si no debería ser 21. Un cerebro de 18 años no debería estar consumiendo altas dosis de marihuana. Entonces, en realidad, los debates académicos, como pasó con el GACH durante la pandemia, ¿no? Que la academia tenía como una agenda y el gobierno tenía como otra agenda, con las políticas de drogas pasa mucho también eso. Hay discusiones que no son tan importantes, o sea, debería poderse porque no hay evidencia que diga que tiene algún efecto negativo que eso pase. Si yo quiero hacer política basada en evidencia, debería buscar evidencia, justamente. Ujú. Decías esta diferencia entre los 18 y los 21. ¿Qué pasa en el cerebro que hace que sea peligroso en una edad y apenas 2 años después Eso ya pasa no tanto? absolutamente con todas las drogas. Tenemos un problema de que la designación de la mayoría de edad a partir de los 18 años no tiene un fundamento biológico. Entonces, en realidad, un cerebro de 18 años sigue en desarrollo. La bibliografía siempre debates, 21, 22, 23. Bueno, los países en el mundo también se separan en edades legales para comprar alcohol, por ejemplo. Están los países que lo prohíben totalmente, los 18, los 21, etcétera. Eso tiene que ver con un tema de desarrollo cerebral y de probabilidades de que sucedan determinadas cosas según la edad de inicio. Ujú. Ese punto sí es un punto que para la academia es súper importante y que en las políticas públicas podemos debatir bastante cuánto se hace, que es hacer cosas para que los jóvenes retrasen las edades de inicio de consumo de cualquier droga, ¿tá? Dígase alcohol, que empieza en los 12,8, marihuana más para el lado de los 16, los energizantes que ahora se consumen abundante. Bueno, capaz que eso es mucho más importante que estar pensando si le vendo a turistas o no le vendo a turistas, porque de hecho pasan cosas con las drogas que las políticas no cubren, como por ejemplo el consumo de alcohol durante el embarazo. No hay políticas claras, no hay propaganda, no hay advertencias. Las bebidas producidas a nivel local en la etiqueta no tienen ningún aviso para no consumo embarazada, sí las bebidas alcohólicas que son importadas. En términos de políticas públicas, podríamos hacer un montón de cosas, no solamente con la marihuana, sino con otras drogas que tienen más impacto a nivel social que la marihuana. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, Paul, por esta
puesta en punto del tema para poder, además ahora, empezar también a discutir con otros, ¿verdad? Porque sin duda que es un tema que va a llevar mucha discusión, por lo menos en estos días de fiestas. Te agradecemos muchísimo este contacto, un placer haberte entrevistado, Paul Ruiz. Yo siempre quedo a las órdenes cualquier cosa y siempre intento hacer énfasis en esto. No es lo mismo hacer política con evidencia que sin evidencia. Entonces es bueno buscar evidencias para tomar ciertas decisiones. Muchísimas gracias nuevamente y queda tu reflexión hecha al final. Un abrazo grande. Muy buenos días. Muy buenos días. Nosotros seguimos